Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical. ¿Cómo se encuentran? ¿Con mucho frío? ¿Con algo de frío? Muy bien, espero que se encuentren muy bien, con salud. Yo también me encuentro con bien. Y bueno, el día de hoy pues vamos a continuar con nuestras clases acerca del libro de Hechos. Y bueno, vamos a primeramente a orar para iniciar la clase del día de hoy. Así que ahí donde estés, cierra tus ojitos porque vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, mi Señor, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos concedes, Señor, de ver la luz de un nuevo día, Señor. Gracias por la vida de cada uno de estos pequeños, Señor, por sus familias, Señor, porque pone los medios necesarios, Señor, para seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor, para unirnos, Señor, a meditar en tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que me concedes de enseñar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por estos medios, Señor. Te rogamos, Señor, que usted nos dirija, Señor, que todo lo que salga de mi boca sea solamente tu palabra, Señor. Que seas con cada uno de estos pequeños, Señor, que estarán viendo esta clase, Señor. Quita toda distracción, Señor, y que puedan estar atentos, mi Señor. Así también, Señor, te ruego que seas con cada uno de mis hermanos en Cristo, Señor, que enseñan tu palabra, mi Señor. Ayúdales, Señor, y guíales, mi Señor. Con el perdón de nuestras faltas, te rogamos y te suplicamos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a ver una lección que se llama Ananías y Zafira, que la encontramos en la Biblia. Pero antes te voy a compartir la pantalla, la lección en tu pantalla. Y vamos a iniciar, para iniciar la clase. Si tienes ahí tu Biblia a la mano, puedes abrirla en el libro de los Hechos, capítulo 4, a partir del versículo 32 hasta el capítulo 5, todo el capítulo, ahí vamos a estar meditando. Y si no la tienes, puedes ir por ella, o bien estar atentos a lo que vamos a ir leyendo en esta mañana en la escritura. Y bueno, la lección del día de hoy se llama Ananías y Zafira. ¿Tú recuerdas qué pasó en la vida de los creyentes, de los primeros creyentes, para que pudieran compartir el evangelio después de que Cristo ascendió al cielo? ¿Recuerdas esa promesa que les había dejado? Muy bien, era la promesa del Espíritu Santo. Y recuerdas que todos ellos, los primeros creyentes, estaban reunidos, orando, esperando esa promesa. Y después de un tiempo, esa promesa llegó y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, compartían el Evangelio con las demás personas. Eh, ¿Recuerdas también quién fue el primero que se levantó valientemente y compartió el Evangelio? Ese fue Pedro, muy bien. ¿Y como cuántas personas se convirtieron cuando él predicó el Evangelio? ¿Recuerdas? Sí, la escritura dice que cerca de 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. Bueno, ese es un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo, igual con las otras maestras. ¿Podrías recordar también qué problemas tenían esos creyentes esos, durante ese tiempo que les impedía compartir el evangelio? Muy bien, la escritura dice que eran perseguidos, eran apedrados, encarcelados por compartir el evangelio, porque ya a muchas personas, principalmente las autoridades, no les gustaba que se predicara acerca del nombre de Cristo. Muy bien. Vamos a ¿Y recuerdas? Bueno, aquí vemos va a ser en tu pantalla que, pues, los primeros creyentes estaban reunidos. Dice la escritura, vamos a ver, vas a ver ahí en tu pantalla, o si no, puedes abrir tu Biblia en el capítulo 4, versos 32 y 33. Dice la escritura así, dice: "Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias. Así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre ellos. Así que, bueno, aquí nos dice lo que hacían los primeros creyentes. Dicen que estaban todos reunidos, todos unidos en corazón y en espíritu. Y también nos deja entender
que, no, que si alguien tenía una propiedad como una casa, no consideraba que era suya propia, sino que la compartían con los demás, con los que no tenían. Incluso dice la escritura que pues si sabían de alguien que tenía necesidad, pues buscaban ayudarle a suplir esa necesidad. Y esto era lo que hacían los primeros creyentes. También nos dice la escritura que los apóstoles se dedicaban a compartir al evangelio, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con gran poder, es decir, con gran valentía, llenos del Espíritu Santo. Pero también pues había algunas dificultades que tenían, persecuciones, encarcelamientos, pero también había algo en especial que nos dice la escritura y que vamos a ver en esta clase. Se trata acerca de la mentira, porque ellos también tuvieron problemas con las mentiras. ¿Tú crees que hoy en día también tenemos problemas con las mentiras? Muy bien, sí, las mentiras pues es algo muy que tiene consecuencias negativas y desastrosas. Entonces, pues hasta hoy en nuestros días pues llega a afectarnos. Muy bien, vamos a avanzar en la lección del día de hoy. Pues nos dice la escritura que pues todos estaban reunidos. Dice en el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hemos visto que pues los primeros clientes tenían muchos problemas, pero también estaban unidos y eso les ayudaba a sobrellevar los problemas, porque cuando surgían problemas, ellos inmediatamente acudían al Señor en oración. Y bueno, vamos a continuar. También la escritura, ahí en el capítulo 4, si lees atentamente, dice a partir del versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Es decir, el Señor estaba con ellos y les guiaba. Y así que no había entre ellos ningún necesitado, ¿tú crees? Nadie tenía necesidad de algo. ¿Por qué? Porque todos buscaban compartir los unos con los otros. Dice la escritura, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Es decir, supongamos que estamos en ese tiempo y yo tengo una casa y veo que alguien tiene una necesidad. Entonces, vendo mi casa y traigo ese dinero, el dinero que me dieron por mi casa, a los apóstoles y a ellos lo reparten entre las personas que tienen necesidad, de acuerdo a su necesidad. Y así la necesidad era suplida. Esto era lo que hacían los primeros creyentes. Nos dice la escritura en el versículo 33 que hubo alguien, un varón llamado José, quien tenía por sobrenombre Bernabé. Nos dice que él tenía una heredad y él la vendió y trajo el precio, o sea, el dinero que le dieron por vender esa heredad, a los pies de los apóstoles, es decir, para que los apóstoles, quienes eran los guías, los líderes en ese momento, pues pudieran repartir el dinero entre los necesitados. Y así, y así era como pues como funcionaba en ese entonces los primeros creyentes y pues se compartían todo. Pero nos dice la escritura que cuando este hombre, José hizo esto, pues también muchas personas querían hacer lo mismo. Pero nos dice la escritura que hubo dos personas, específicamente un matrimonio. Vamos a leer en el capítulo 5. Este matrimonio se llamaba Ananías y Zafira. Ellos también deseaban hacer lo mismo, vender una heredad y dar el dinero a la iglesia, a los apóstoles, solo que ellos no tenían buenas intenciones. Nos dice, vamos a leer el capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, su esposa, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muy bien. Pues lo que quiere decir es que este matrimonio decidieron vender un terreno, por así decirlo, y entonces de la cantidad ellos que les dieron por vender ese terreno, ellos robaron para sí mismos
¿Y por qué robaron? Pues al fin, te preguntarás por qué le va a hacer robo si al final de cuentas la heredad era de ellos. Bueno, pues recordemos que su principal motivo para vender esta heredad era compartir con los demás. Así ellos lo tenían planeado, pero ya que decidieron vender su heredad y llevar el dinero, pues también pensaron, bueno, no podemos dar todo el dinero a ellos, ¿qué tal si nos quedamos con una parte? Ese fue su plan. Y quizás tal vez, pues su deseo de vender su heredad no fue tanto el ayudar a los hermanos o suplir la necesidad de los hermanos, sino más bien ser vistos por los demás, que todos los vieran y dijeran, ay, mira, Ananías y Zafira, qué generosos son, qué buenos son, qué bondadosos, están vendiendo su heredad, su terreno, su casa, y pues ayudan a la iglesia. Tal vez ese fue su pensamiento, querer ser visto por los demás, pero en realidad en su interior, pues no estaban siendo honestos, no estaban siendo sinceros, no estaban dando por completo lo que ellos, el precio el precio completo que habían recibido por vender su terreno. Entonces dice la escritura que ellos acordaron tomar de una parte para sí y solo dar un tanto a los apóstoles. Y cuando Ananías vino a donde estaba Pedro y Juan. Entonces nos dice la escritura, vamos a leer ahí en tu pantalla va a aparecer la escritura, dice, entonces, un poco. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, cuando Ananías trajo el dinero, pues Pedro, lleno del Espíritu Santo, se dio cuenta que Ananías estaba mintiendo y entonces lo confronta, le dice, ¿por qué mentiste? Al final de cuentas, pues la posesión era tuya, tú tienes la decisión de venderla o no venderla. También, pues el dinero era tuyo, tú tenías la decisión de regalarlo o bien quedártelo para ti mismo, pero mentiste y robaste. ¿Por qué? Porque quisiste decir ante los demás, quisiste quedar bien, por así decirlo. Entonces, no fuiste honesto, no trajiste la parte correspondiente. Y entonces dice la escritura que en cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Entonces, cuando Pedro lo confrontó con la verdad, él se asombró tanto que inmediatamente cayó al suelo y murió. No solo eso, pues nos dice la escritura, recuerdas que este no solamente era un plan de Ananías, sino también de Zafira, su esposa, porque ella también estaba de acuerdo con su esposo en hacer esto. Y recuerda que primeramente llegó Ananías a donde estaban los apóstoles y ya después un poco dice la escritura en el verso 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Es decir, Zafira no sabía lo que había pasado con su esposo. Entonces ella llegó muy campante con los apóstoles a ver qué estaba pasando. Y entonces Pedro le hace la pregunta, ¿vendiste la heredad en tanto, o sea, en este precio? Y ella dijo, sí, claro. Por supuesto, esto era una mentira. Dice la escritura que Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Ella tenía la oportunidad cuando Pedro le preguntó de haber dicho, no, fíjate que la vendimos en un precio mayor, pero pues tomamos una parte para nosotros. Tuvo esa opción de no mentir, pero contrario a eso, decidió seguir con la mentira que Ananías, con el plan que ellos tenían. Entonces Pedro les dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos, Ananías y Zafira, siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Entonces, no era que le mintieran tanto a la iglesia, a los primeros creyentes o a los apóstoles, sino que estaban mintiendo directamente al Señor y pensaron que podían engañar al Señor.
¿Tú crees? Engañar a Dios, quien todo lo ve y en todos lados está. Pues no se puede, ¿verdad? Entonces nos dice la escritura que Pedro le dijo, los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo fuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Entonces fue tanto su asombro y su impacto que al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Y así fue como pues fue descubierta esta mentira. Y entonces, al pasar esto, dice la escritura, versículo 11, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas. ¿Tú crees? Qué asombroso y qué impactante sería tanto para los creyentes como para los no creyentes, porque pues me imagino que todos decían, no, pues debemos tener mucho cuidado, no debemos mentir. Dios nos ha mostrado que quiere que siempre hablemos con la verdad. Y nos dice que aún pues los que no creían tenían temor porque pues pasaban estas cosas. Pero pues eso no se quedó solo ahí, sino que bueno, los apóstoles siguieron continuando con su trabajo. ¿Recuerdas cuál es su trabajo? Ellos compartían el evangelio muy bien. Ellos hablaban la verdad y se dedicaban a ello, a proclamar el evangelio con los no creyentes. Y nos dice la escritura que venían muchas personas a Jerusalén a escuchar el evangelio, pero no solo eso, sino también a ser sanados. Y entonces nos dice la escritura que que cada día más personas creían en Cristo por la predicación de los apóstoles. Y aún de otras ciudades venían a Jerusalén para ser sanados y escuchar de Cristo. Y bueno, algo muy interesante que pasaba era que a las autoridades de ese entonces, específicamente a los sacerdotes, no les gustaba que los apóstoles fueran respetados por los demás, que tuvieran este reconocimiento de las demás personas y que fueran respetados. Entonces, como no querían que ellos tuvieran este tipo de respeto, hicieron un complot contra los apóstoles. Entonces nos dice la escritura en el versículo 17 del capítulo 5, dice, entonces se levantó el sumo sacerdote y los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, y se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Ese fue el modo en que ellos actuaron, encarcelando a los apóstoles. ¿Por qué? Porque tuvieron celos y envidia que los demás los respetaran y escucharan el evangelio. Y bueno, aquí vemos, pues las autoridades estaban en contra de los primeros creyentes, como le dice la escritura. Entonces nos dice la escritura que una vez más Pedro y Juan tuvieron que dormir pues en una cárcel. ¿Recuerdas que ya lo habían hecho? La escritura nos dice que ya lo habían hecho. ¿Tú crees dormir en una cárcel oscura, fría, sola? Pues una vez más los apóstoles estaban en este lugar a causa del compartir el evangelio. Pero pues el Señor que estaba con ellos y que los ayudaba, y los guiaba, nos dice la escritura, que hizo esa misma noche pasó algo asombroso, pues un ángel los sacó de la cárcel y les dio instrucciones de lo que debían hacer. Vamos a leer del versículo 19, dice, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida acerca de Jesucristo. Entonces, pues esto fue el mandato del Señor, las instrucciones que Dios les dio. Y de manera asombrosa, recuerdas que pues estas cárceles no eran que nada más tuvieran un candadito y un guardia, no, estas cárceles eran fuertes cárceles donde estaban vigilados. Pero el ángel del Señor los rescató de ahí, los sacó y les dijo que fueran a predicar al templo de manera pública acerca del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y tú crees que ellos obedecieron? ¿O tuvieron temor? Pues ya estaban en la cárcel. Pues nos dice en el versículo 21 que habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Eso quiere decir qué?
Tan pronto amaneció, ellos hicieron caso a lo que el Señor les había mandado. Fueron a compartir el evangelio. Pero ¿qué crees? Pues los alguaciles, al irlos a buscar, a la mañana siguiente también, y no hallarlos, se quedaron sorprendidos, pues la cárcel aún contaba con toda la seguridad que ellos habían puesto. Entonces dieron aviso al sumo sacerdote, y en ese instante, pues también cuando el sumo sacerdote escuchó, pues dijo, pues ¿qué pasó, verdad? Pero en ese mismo instante, mientras le daban la noticia al sumo sacerdote, llegó alguien diciendo que ellos estaban compartiendo el evangelio en el templo. Entonces ellos se enojaron, dice el versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría para aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, pues mandaron por ellos, dice el versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, pues porque temían al pueblo, nos dice la escritura, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Aquí ese nombre se refiere al nombre de Cristo. ¿Tú crees? Ellos tenían tanto temor que no se atrevían ni siquiera a mencionar el nombre de Cristo. Entonces, en un concilio estaban, como si fuera en un juzgado, estaban los sacerdotes y estaban los apóstoles ahí en el centro y ellos estaban ahí pues siendo acusados, ya habían sido encarcelados y entonces los sacerdotes decían, pues les dijimos que no anunciaran, que no hablaran acerca de este nombre, acerca de Cristo. ¿Por qué lo hicieron? Dice el versículo 28, ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, o sea, de la enseñanza, y quieres echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Por qué? Porque ellos culpaban y señalaban a los sacerdotes de haber sido quienes habían crucificado a Cristo. Y esto era verdad, porque ellos habían tramado la muerte del Señor Jesucristo, no les estaban diciendo mentiras. Y por esto los sacerdotes pues sentían mucho temor y no querían que ellos siguieran compartiendo el Evangelio. Entonces, pues estando en este lugar, ¿tú crees que ellos tuvieron miedo, que los apóstoles tuvieron miedo y dijeron, bueno, pues quizás ahora nos van a volver a cancelar y ahí nos van a dejar de por vida y el Señor no va a hacer nada? ¿Tú crees que ellos pudieron llegar a pensar esto o qué crees que contestaron? Bueno, pues vamos a ver. En el versículo 29 nos dice la escritura, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro que por supuesto que Pedro no tuvo miedo. Les dijo que para él primeramente y para ellos primeramente era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a ellos. Y comenzó a predicar acerca de Cristo, diciéndoles que Cristo les podía perdonar sus pecados. ¿Tú crees? Ellos que se consideraban que no mataban ni una mosca, Pedro les decía que eran pecadores y que en Cristo podían tener perdón de sus pecados. Y pues no, al escuchar esto, los sacerdotes pues se enojaron. Dice el versículo 33, ellos oyendo esto se enfurecían y inmediatamente querían matarlos. ¿Tú crees? Ya estaban dispuestos a matarlos. Pero nos dice la escritura que en ese entonces pues hubo alguien, un hombre llamado Gamaliel, que también era un sacerdote y maestro que enseñaba la ley. Entonces dice que este hombre se levantó muy prudentemente y sabiamente a hablar. Entonces les dijo a partir del versículo 35, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, a los apóstoles. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció, murió también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apártense de estos hombres, déjenlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, pues va a desaparecer. Pero si es de Dios, no la van a poder destruir.
No sé si tal vez haya luchando contra Dios. Este fue el consejo de Gamaliel. No, tal vez puede ser que estén luchando contra Dios. Y siendo sinceros, ¿quién quiere pelear contra Dios? Si yo te preguntara eso, ¿y tú quieres pelear contra Dios? Pues no, ¿verdad? Nadie quiere pelear contra Dios. Inmediatamente, pues pensamos, vamos a ser derrotados, nos va a ir muy mal peleando contra Dios. Y obviamente este consejo, pues les afectó a los sacerdotes. Dijeron, ¿está bien? Versículo 40. Y dije, ok, de acuerdo. Y entonces llamaron a los apóstoles y claro, como tenían celos y envidia, pues ellos, em, a pesar de que decidieron dejarlos libres, pues los azotaron, fueron azotados, pero también les dije, como su objetivo era que no se compartiera más el evangelio, les dijeron que les prohibieron que no hablasen más en el nombre de Jesús y pues los pusieron en libertad. Entonces, ¿tú crees que los apóstoles, después de ser encarcelados, acusados, azotados, amenazados de que nunca más volvieran a compartir el evangelio, crees que ahora sí decidieron no compartir el evangelio? Muy bien, pues por la escritura nos dice el versículo 41, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Ellos no estaban tristes y decepcionados, ay, no, pues estoy compartiendo el evangelio, me fue de esta manera, me azotaron, ay, no, pobre de mí, no. Ellos estaban muy gozosos de sufrir a causa de compartir el evangelio de Cristo. Y nos dice la escritura que todos los días en el templo, por las casas, no se cansaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y así fue, pues, como vemos que tanto, pues, la mentira de Ananías y Zafira tuvo consecuencias negativas, pero también en la vida de los apóstoles, al hablar con la verdad, pues también tuvo su recompensa y hubo gran gozo. Y ahora vamos a repartir el texto que se encuentra en el capítulo 29 de Hechos 5. Dice así, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Vamos a repetirlo una vez más. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Y yo te voy a hacer unas preguntas de repaso. Pon atención, vamos a repasar un poquito la clase antes de pasar a la actividad. Nos dice la primera pregunta. ¿Obedeció Ananías a Dios en lo que dijo? ¿Recuerdas Ananías qué fue lo que dijo? ¿Obedeció él? No, claro que no, él mintió. ¿Obedeció Pedro a Dios en lo que dijo? ¿Pedro fue obediente? Claro, sí, porque siguió hablando la verdad acerca del evangelio. Ahora, la última pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y esta es de tarea. ¿Qué podemos hacer nosotros para obedecer a Dios en lo que decimos? Pero te voy a compartir un ejemplo. Digamos que un niño llamado Mario desea obedecer a Dios. ¿Qué hará cuando los amigos le sugieran que salga de su casa a escondidas, cuando su mamá no está o sus padres no están? O que les miente a sus papás diciendo que va a ir a hacer una tarea a casa de su amigo cuando en realidad lo que quiere es ir a jugar. ¿Qué debe hacer Mario? Muy bien, Mario debe hablar con la verdad, aunque por hablar la verdad, pues tal vez no tenga el permiso de sus papás, pero el Señor, delante de Dios, eso es lo correcto, hablar con la verdad. Ahora en tu pantalla vamos a aparecer la actividad del día de hoy que les compartimos por WhatsApp. Esta actividad dice así, que dos cosas son características de una persona honesta. Y esas dos cosas las encontramos en esta lista, donde encontramos las palabras de Ananías, castigo, cementerio, dinero, engaño, honradez.
Iglesia, Jerusalén, mentira, murieron, ofrenda, pecado, Pedro, prójimo, propiedad, Zafira, terreno, verdad, voz buena, voz mala. Estas palabras las vamos a encontrar en esta sopa de letras y si es posible, puedes imprimirla en tu casa o igual puedes poner en pausa la pantalla, la clase, ya que termine ya que termine la clase, regresarte a la actividad, poner en pausa la pantalla y jugar. Puedes poner el tiempo, puedes poner un reto con tus papás o con alguien y el que encuentre el mayor número de palabras en el menor tiempo posible, pues será el ganador. Esta es una actividad que puedes hacer. Ahora, antes de terminar la clase, vamos a regresar a nuestra Biblia. Vamos a leer el versículo número 31 del capítulo 5. Esto es lo que Pedro le dijo a los sacerdotes. Les dijo, a este Dios ha exaltado con su diestra. Está hablando acerca de Cristo. Por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, ¿tú sabes lo que quiere decir la palabra salvador? ¿Qué es un salvador? Alguien que rescata a una persona de un castigo. Por ejemplo, podemos ver esto muy en las caricaturas cuando hay una princesa encerrada en un castillo y va alguien, un príncipe, y la rescata del castillo y queda en libertad. Pues puede ser una imagen representativa, pero en nuestras vidas, nuestro Salvador, Cristo Jesús, nos rescata por su vida, por su muerte en la cruz y resurrección de el pecado y nos da libertad. Y nos dice la Escritura, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En nuestras vidas Cristo nos da la libertad, pone en nosotros el anhelo y el deseo de arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Y qué es arrepentirnos? Pues confesar. Cuando yo me arrepiento, pues confieso mi pecado y ya no vuelvo a él. Entonces, en Cristo Jesús Dios nos da eso, el arrepentimiento, pero también nos da el perdón de pecados por completo. Y ahora vamos a dejar de compartir la pantalla porque quiero que pongas atención a algo que te voy a mostrar. Muy bien. Para ejemplificar esto, aquí en mi mano yo tengo un vaso con agua, espero que puedas verlo bien. Bueno, este vaso con agua, supongamos que es un niño al nacer. Cuando un niño nace, pues es inocente, puro como el agua que ves. Espero que se vea pura en tu pantalla. Al menos aquí, la que yo tengo es pura. Es tan pura como esta agua que ves y limpia. Pero cuando este niño empieza a crecer, y puedes verlo en los niños pequeños, pues empieza a hacer cosas malas, empieza a pelear, a desobedecer, a hacer berrinches, sin necesidad de que nadie le enseñe. Él empieza a hacer solo esto por sus propios medios. Entonces, pues nos dice aquí que entonces empieza a enojarse, a hacer berrinches, a decir mentiras, a desobedecer y todas estas cosas malas pues se llaman pecado. Y entonces esto va ensuciando su vida. Se va ensuciando. Entonces, por el pecado, la agua limpia se vuelve sucia. Y entonces, ¿cómo podemos quitar el pecado de nuestra vida? ¿Cómo podemos limpiar esta agua? Bueno, pues vamos a poner aquí cloro y vas a ver que esta agua se va a ir limpiando. Esta agua se limpia por completo. Va a talar un poco, pero se limpia, ¿viste? Empieza a quitarse, quitarse, quitarse. Esto es lo que hace el Señor Jesús en nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado, Cristo Jesús los limpia por completo, quita nuestro pecado. Y por eso es necesario que nosotros vayamos en arrepentimiento y pidamos perdón a Dios.
para que Cristo nos haga tan limpios como esta agua cristalina, tan limpios como dice la Escritura, como la nieve, tan blancos como la nieve. Muy bien. Y bueno, esta ha sido la clase por el día de hoy. Espero que pues, el Señor Jesús, que el Señor nos ayude a entender, a comprender que es necesario, como dice Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres, que inmediatamente que estemos diciendo una mentira, podamos ser llevados por el Espíritu Santo al arrepentimiento, a confesar nuestro pecado para con Dios y podamos no volver más a ello. Muy bien, vamos a orar para terminar la clase, así que cierra tus ojitos, inclina tu rostro. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, mi Señor, te doy muchas gracias, Señor, por la vida, por la salud, Señor, que usted nos concede, Señor. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias porque nos concede, Señor, meditar en tu palabra, Señor, en este tiempo, Señor. Gracias porque podemos ver en tu escritura, Señor, que nos has dejado la enseñanza, Señor, de ver, Señor, las consecuencias de la mentira, Señor, de hablar con mentiras, Señor, pero también nos has dejado la enseñanza de hablar con la verdad, Señor, tu verdad, Señor. Guíanos y ayúdanos, Señor, para recordar esto, Señor, y ser intencionales, Señor, en hablar con la verdad, Señor. Sea con estos pequeños, Señor, con sus familias, Señor, te conoces si hay necesidad en sus hogares, Señor. Súplelas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Si hay enfermedad, Señor, dales la salud necesaria, mi Señor. Quédate con nosotros, Señor. Guárdanos en lo que resta de este día, mi Señor. Con el perdón de nuestras faltas, te rogamos y te suplicamos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, espero que estés muy bien y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Saludos, que el Señor te bendiga.